las batallas, las luchas que tenemos como personas, como simples hijos de Dios, pero que sí tenemos problemas, sí tenemos luchas, sí tenemos dificultades. Si alguien te dijo que esto no estaba difícil o que con Dios todo iba a ser maravilla, pues no es así. Y hemos estado viendo entonces nuestra serie que se llama Tumbado pero no noqueado, ¿verdad? Tumbado pero no noqueado. Y eso significa que van a venir golpes, va a haber golpes y hay ocasiones donde sí podemos caer en la lona. Eso es esperado, es normal, ¿verdad? Estar en la lona, pero un rato, porque si te quedas en la lona, pues entonces ya perdiste la pelea, perdiste la batalla. Lo importante es no quedarse en la lona. Y en la Biblia me encanta porque hay un montón de historias que nos hablan al respecto de esto, de personas que recibieron golpes y unos golpes tremendos en sus vidas, pero no se quedaron tumbados. Y entonces de eso tenemos que estar aprendiendo cuando estudiamos la Biblia, de que podemos estar tumbados, pero lo importante es no quedarnos noqueados, no tirar la toalla en ningún momento. Y hay una frase que me encanta y dice que mientras no tires la toalla, ya tienes el 50% de la batalla ganada. ¿Okay? Mientras no tires la toalla, ya tienes la mitad de la batalla ganada. ¿Y cuántas veces nos dan ganas de tirar la toalla? ¿A poco no? Un montón de veces, ¿verdad? Y hay un montón de lugares donde pueden venir los golpes. En la economía, en la familia, en nuestra salud, en la salud de algún familiar, de tu esposa, de tu esposo, un montón de lugares. Lo importante no es que no vengan golpes, van a venir golpes. Espera los golpes. Pero lo importante es que tú sepas estar firme y que no te dejes noquear. ¿Ok? Muy bien, entonces, ¿se acuerdan cuáles son los pasajes, más bien las historias que estuvimos viendo? Primer mensaje de tumbado, no noqueado. ¿Qué vimos? Noemí, así es correcto. Noemí. Déjenme acomodar aquí esto. Ahí está. Ok, Noemí, es cierto. Hoy siento que lo tengo aquí, estas notas. Déjenme muevo un poquito esto. Ahí está mejor, ¿no? Ahí está. Sí, estaba así. Primera historia, Noemí. Noemí, ¿y qué es lo que aprendimos con Noemí? ¿Cuál era la dificultad que tuvieron ahí Noemí y su familia por la cual se tuvieron que ir de Belén? No, pero eso murió después, ¿verdad? Hambre, había problemas económicos en toda la región. Por problemas económicos se fueron de la casa de Dios, de la casa de Belén, que aprendimos que casa de Belén, más bien Belén significa casa de pan, así es. Pan, que también en la Biblia significa palabra de Dios y también el mismo Cristo Jesús, ¿verdad? Él es el pan de vida, menciona la Biblia. Ok, fíjense, y se alejan de él, se alejan de Dios y entonces empiezan a pasar un montón de cuestiones trágicas para Noemí, pero gracias a Ruth, y me encanta esa historia, ¿verdad? Como Ruth y su fidelidad pudieron estar otra vez en familia, regresar a la casa de Dios y hacer todas las cosas bien, ¿verdad? Ganaron ahí la batalla. Después, segunda historia que estudiamos en la Biblia, ¿cuál fue? José, híjole, esta historia también está increíble. ¿Y cuál fue el problema ahí? ¿Cuál tumbado? ¿Por qué? Bueno, por él no, pero por la adversidad. José es el vivo ejemplo de la adversidad.
pero de cómo enfrentar la adversidad. Adversidad de la familia, de la autoridad, del gobierno, del trabajo, de todos lados. Y él siempre siendo íntegro, fiel, ¿verdad? Siendo tentado inclusive por la mujer de Potifar, ¿verdad? Salió corriendo, ¿verdad? Así medio encuerado porque le estaba quitando las ropas, pero no se dejó caer. Y entonces venció, fue tumbado por algunos golpes, pero nunca fue noqueado, ¿verdad? Y entonces el día de hoy vamos a ver otra historia más de un personaje que me encanta. ¿Alguna idea de quién podría ser? Bueno, ok, pueden ser. Ok, por acá. Bueno, David, para que dicen Jonás, pues vamos a estudiar la historia de David. Órale, wow, cuánta emoción. Trae porra David. Dice. David, ¿verdad? David, el de las mañanitas, ese David, ¿verdad? El rey David. Y aquí está increíble la historia de David porque vamos a estudiar dos partes de su vida. Dos partes no tan bonitas de la vida de David. Híjole, David es un gran ejemplo, ¿no? Es un gran ejemplo que seguir. Es un cuadro, de hecho, del mismo Jesucristo. Pero hubo dos momentos donde no fue muy bien que digamos que tenía el corazón de Dios, ¿no? Ese David. ¿Se acuerdan cuáles son esos dos momentos? Sí, todos. ¿Sí? ¿Todos se acuerdan? ¿Es poco? Dos momentos. Ok. Esa es una exactamente, la otra. Y hace un censo. Okay, dos historias, más bien, dos partes de la historia de una persona. Uno, vamos a ver ahorita, David, híjole, ve, codicia la mujer de alguien más. Y luego, la otra historia, decide hacer un censo para ver cuántas personas había en su reino. Eso tampoco agradó a Dios. Esos dos problemas, esas dos cosas que no hizo bien, no agradaron a Dios, fue las que hizo el mismísimo rey David, quien tenía un corazón como el de Dios, quien escribió la mayoría de los salmos y el de las mañanitas, ese mismo rey David. Y de él podemos aprender muchísimo. Imagínate el rey David. Si el rey David tuvo esos problemas, ¿qué no podemos tener tú y yo hoy en día? ¿No? Entonces, vamos a aprender esto, vamos a poner mucha atención y vamos de estas dos historias, a desmenuzarlas y ver qué es lo que yo puedo aplicar a mi vida diaria. Porque podemos ser tumbados, pero no noqueados. Y en esta ocasión podemos ser tumbados por las malas decisiones. Tumbados por las malas decisiones, porque fueron decisiones que hizo David. No es algo que Dios se lo mandó. Fueron decisiones que tomó David. Y vamos a ver cómo podemos enfrentar y no ser noqueados cuando tomamos malas decisiones. ¿Alguien ha tomado alguna mala decisión en su vida? Ok, oh, wow, ok. Algunos así como si fuera montaña rusa, ¿verdad? Levantan todos, ok, ya, basta, no tanto, ok. Ya me quedó claro que sí, ya me quedó claro. Sí, es verdad. Pero la clave es que no tomes malas decisiones. O sea, sí debes de tomar buenas decisiones. Eso es también la idea, ¿no? Que cada vez que tú conoces más a Cristo, tomes cada vez menos malas decisiones. Pero ocasión que vas a tomar malas decisiones. Pero que esas malas decisiones no te dejen tumbado y noqueado. ¿Okay? Te tienes que reponer de esas decisiones. Ok, entonces, hay una frase aquí que les quiero poner de un entrenador, ya hay como de los 60, 70, muy famoso, tiene algunos libros y creo que algunas hasta películas han hecho de él, que se llama Mike Ditka. Mike Ditka. Dice,
Nunca eres un perdedor hasta que dejes de intentar. Nunca eres un perdedor hasta que dejes de intentar, ¿no? Siempre continúa, sigue intentando lo que está diciendo. Y vamos entonces a estudiar estas dos historias y vamos a empezar, pues, con la primera de ellas, ¿verdad? Como debe ser, primero por la primera. Y es que David dejó de ser fiel. David dejó de ser fiel. Híjole, David, bueno, la segunda, ¿cuál va a ser? David dejó de tener fe. ¿Okay? David dejó de ser fiel y David dejó de tener fe. Sí, ese gran rey David, quien tenía el corazón como el de Dios. Entonces vamos a empezar con este primera historia que vamos a leer esta mañana. Y va a ser Segunda de Samuel, capítulo 11. Segunda de Samuel, capítulo 11. Como es todo el capítulo, vamos a ir nada más leyendo algunos, como lo hicimos con José, y para no leerlo todo. Pero tú ahí en tus apuntes puedes ver que tú estúdialo, léelo en tu casa, todo el capítulo 11, ¿ok? Toda esta historia la tomamos del capítulo 11. Ok, entonces, vamos a leer ahí un poquito, nada más para que sepan el contexto y lo que estaba pasando, pero en ese momento, en Samuel el capítulo 11, en ese momento David ya era rey, ¿ok? Ya era rey. ¿Qué era lo que había pasado antes? Así muy rápido. Había otro rey que llamado Saúl, ¿se acuerdan? Saúl quien quería matar a David, lo estaba persiguiendo para matarlo. David tuvo la oportunidad de matarlo, pero decidió nunca tocar al ungido de Jehová, respetar y someterse a Dios. Este corazón que tenía David. Y entonces, antes de eso, ¿se acuerdan qué más pasa? Antes de que Saúl fuera rey, ¿verdad? El pueblo de Israel vivía gobernado por unas personas que no eran reyes, sino llamados los jueces. Y entonces, los jueces, eso ocurre cuando el pueblo de Israel llegan a la tierra prometida después de haber vagado por 40 años en el desierto, después de haber estado en Egipto por 400 años siendo esclavos. Y entonces va pasando todo esto. Pum, pum, pum. La época de los jueces, que estudiamos ahí, de hecho Ruth ocurre en la época de los jueces, y la época de los jueces, ¿por qué se caracterizó esa época? ¿Eran muy buenos todos? ¿Muy apegados a Dios? Pues no, ¿verdad? Condenados jueces, ¿verdad? Y vemos empezando y parece que cada vez que leemos el siguiente juez va de mal en peor. Y luego el pueblo de Israel quiere tomar un rey, dice, queremos un rey como todas las demás naciones, pero dice inclusive Samuel, ¿verdad? El profeta Samuel, dice, oye, Dios es tu rey, no necesitas otro rey. No, nosotros queremos ser como todos los demás, queremos un rey. ¿Qué dice Dios? Bola de aferrados, ándele pues, tome su rey, y les das a Saúl. Saúl parecía que era un buen rey, tenía como los atributos de un rey, ¿verdad? Pero un rey del mundo, ¿no? Un rey como cualquier otro. Y entonces, en ese mismo momento, va apareciendo David, ¿verdad? David, cuando pelea con Goliat, David, que es ungido por Samuel, y hasta que llega, se hace comandante del rey, después del rey lo persigue, después David es finalmente rey. Entonces, ya siendo rey, David, ¿verdad? Siendo rey, ya teniendo poder absoluto del todo el pueblo, pues vamos a ver cómo se comporta en este momento. Samuel, 2 Samuel, capítulo 11. Dice el versículo 1, aconteció al año siguiente, esto no lo tengo por ahí, pero búsquenlo, este va a ser nuestro pasaje del día de hoy, al menos para la primera mitad. En el tiempo que salen los reyes a la guerra, fíjate cómo ya tenía ahí como la tarea que tenía que hacer, David no sale a la guerra. Dice, David envió a Joab
y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas, y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Ok, pero mira lo que pasa, y es donde, ay caray, versículo 2. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, ¿verdad? Estaba David, ¿verdad? Siendo rey, ¿verdad? Caminaba por su terrado y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Entró David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. ¿Y quién era este Urías? Era su guerrero, era uno de sus guerreros de David. Y fíjate lo que hace David. O sea, híjole, seguimos aquí. Entró, ok, el 4. Envió David mensajeros y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. ¿Qué pasa aquí? O sea, desde un principio como que todo no funcionaba bien, ¿verdad? El tiempo que tenía que ir a la guerra, David se queda en su casa y se queda pues a hacer cosas de rey, ¿no? O sea, tranquilamente está viendo, ve una mujer, ¿verdad? Y fíjate cómo, o sea, cualquier rey podría hacer eso, pero un rey de otras naciones, de otros reinados, porque dijo, envió mensajeros y la tomó. O sea, ni siquiera preguntó, ni le invitó a cenar, ni, oye, pues me gustaste, ¿no? Oye, dime cuándo no está tu esposo. O sea, no, me la traes, ¿verdad? Me envió mensajeros, me la traen. Se la traen, ¿verdad? Porque sabía quién era, o sea, sabía que era casada, sabía que era esposo de uno de sus guerreros. ¿Y dónde estaba su esposo? Estaba en la guerra de su nación, de su pueblo, de Israel. Híjole. Dice, vino a él y durmió con ella. Y luego ella se purificó de su inmundicia y volvió a casa. Pues tómala, que hay una consecuencia por esa maldad, por ese pecado. Y resulta que pues tenía un tino ahí excelente, David. Y sale embarazada, está embarazada, ¿verdad? De adulterio. Eso obviamente no agradó a los ojos de Jehová, lo dice más adelante, pero yo creo que cualquier persona que hubiera sabido esto, ustedes perfectamente lo saben, eso está mal, reprobado, pecador, ¿verdad? Hubiéramos aventado piedras a David ahorita mismo. Híjole, ¿qué pasa después? Ahí se queda lo malo, porque venía el problema. Iba a tener un hijo, pero y Urías, ¿verdad? Su guerrero estaba casado. Y entonces vamos a seguir ahí leyendo. Vamos al 6. Dice, entonces David envió a decir a Joab, envíame Urías Eteo. Y Joab envió Urías a David. Cuando Urías, ¿y qué hizo David ahí? Híjole, chavo, pues híjole, ¿qué debía haberle dicho David ahí? Entonces David, cuando preguntó, vino a él, David le preguntó por la salud de Joab. ¿Para qué? Y la salud del pueblo. Oye, ¿cómo está el pueblo en la guerra, verdad? ¿Cómo está el estado de la guerra? Después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies
Y saliendo Urías a la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? O sea, David ya manda a llamar a Urías y le dice David a Urías: vete a tu casa. Y Urías no va a su casa, no va con su mujer, no va con su esposa. Pero ahí te dice la razón de por qué. Dirías, Urías respondió a David: el arca e Israel y Judá está bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo, en la guerra. ¿Había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Oh, fíjate la postura de Urías. Y era su mujer, estaba en todo el derecho de hacerlo. Pues tengo una chancita, estoy aquí en la ciudad, en mi casa, me acaban de sacar, el rey me mandó llamar, aunque está el resto de mis compañeros en la guerra, pues aprovecho y voy a mi casa, ¿no? O sea, es normal. Pero la postura de Urías fue, ¿no? ¿Cómo yo voy a hacer mientras todos mis compatriotas están peleando? Yo no voy a hacer eso. Yo voy a estar firme y fiel porque mi papel es estar al frente en la batalla. Y entonces, el 12. Y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber hasta embriagarlo. Y anda con el David. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Oye, como que cada vez se pone más así, más tenebroso el asunto, ¿no? Escribe una carta, la cual se la da a Urías, pero Urías no la lee y que se le entregue a Joab. Joab era como el siervo principal de David, pero ahí en esa carta, ¿qué era lo que decía? Híjole, ¿dónde estoy? ¿Dónde me quedé? 15. Y decía la carta: poned a Urías, híjole, me imagino así el buen Urías, ¿verdad? Un hombre fiel, con su carta que decía: poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él, para que sea herido y muera. Híjole, ese es el rey David. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en un lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Eteo. Entonces envió Joab a saber a David todos los asuntos de la guerra. Entonces muere su guerrero. Y entonces, esto es algo así como la frase, no sé si sea de los mexicanos o no, pero muerto el perro, se acabó la rabia, ¿no? Entonces, yo tuve el pecado, iba a tener problemas con su esposo, pero si mando a matar al esposo, pues ya se acabó el problema, ¿no? ¿Qué onda con las decisiones que tuvo aquí David? Y entonces podemos ver, David había sido fiel por tanto tiempo, pero en esas peleas, pues en una pelea, si recuerdan, casi lo matan, deciden que mejor él no vaya a la batalla, él se queda en Jerusalén. Pero el diablo siempre va a buscar atacar cuando estás creciendo. David era el rey, ¿verdad? Estaba creciendo, seguía tomando ese lugar de mayor autoridad en todo el pueblo, de liderazgo, de madurez. Pero en ese momento es cuando el diablo te lo voy a atacar.
Imagínate, si pudo hacer eso con el mismísimo David, el rey, pues ¿qué lo puede hacer con todos los demás? Y entonces esto es algo que nosotros también tenemos que aprender aquí. Conforme vayas creciendo en tu desarrollo espiritual, en tu crecimiento con Dios, el mismo diablo va a pensar que tú eres un problema para él. Tú eres un problema cuando empiezas a evangelizar. Tú eres un problema cuando empiezas a aprender y a tener un hábito de leer diariamente la palabra de Dios. Tiene un problema cuando decides compartir del evangelio. Tiene un problema cuando decides amar a tus hermanos, cuando decides ser fiel a tu iglesia, cuando decides ayudar para abrir una nueva iglesia, para abrir una nueva casa de amistad. Él sí tiene un problema con eso y entonces te va a buscar atacar. Y ahí en ese momento donde también te crees, no, pues ya, es que yo ya estoy en Hijos del Trueno, yo ya hice Discipulado 2, yo ya leí toda la Biblia. Y entonces ahí es como, ándale, eso le gusta a Satanás. Que te creas, que entre algo de soberbia, que haya soberbia en tu corazón, así como la tenía David, tranquilamente, ¿verdad? Ni se preocupaba por la guerra, andaba ahí paseándose en la terraza. A ver qué hay ahí. Ay, una mujer, tráemela. ¿Qué onda con David? ¿Verdad? Y podemos ver, fíjate que podemos ahí comparar el Salmo 27:4 y el versículo 2 que leímos ahí de Samuel, ¿verdad? Y noten esta gran diferencia, porque lo que leímos ahorita en segunda de Samuel 11:2, ¿qué vio la mujer? ¿Qué le gustó a David de la mujer? ¿Qué le gustó? Era muy hermosa, la vio y era muy hermosa. No, está guapa esta señora, ¿verdad? Pero fíjate la comparación con el Salmo 27:4, ¿verdad? Y dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar, ¿qué cosa? La hermosura de Jehová, para inquirir en su templo. Aquí puedes ver que claramente David estaba centrado y enfocado en la hermosura de Dios. Pero cuando estaba David no haciendo nada, estaba enfocado en la hermosura de otra mujer, en la hermosura del pecado, ¿verdad? De una mujer. Estaba ahí en su casa real, donde no le faltaba nada, donde tenía todo. Puedes ver esa gran diferencia. Y siempre, fíjate, somos infieles primero a Dios antes que ser infieles al hombre. Y así es igual con esposo y esposa, esposa, esposo, hermanos, aquí en la iglesia. Somos primero infieles a Dios y luego se manifiesta en que eres infiel a tu esposo, a tu esposa. Pero lo que hay aquí en el corazón es donde está primero el pecado y la maldad, con Dios antes que con las personas. Y fíjense lo que dice Santiago 4:4. Podemos ver inclusive aquí una fornicación espiritual, ¿no? Se apartan de Dios. ¿Qué dice Santiago? Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y Dios lo pone bien claro, bien claro. Si tú te haces amigo del mundo, si tú convives con el mundo, te haces amigo, haces lo mismo que el mundo, te estás apartando de Dios, ¿verdad? No hay un término medio, o es para un lado o para el otro. Vivimos en un mundo lleno de maldad y no todo el mundo es la iglesia, eso me queda claro. Trabajo, sales a la calle y es el mundo, pero aunque estés en el mundo,
Tú eres luz, lumbrera en ese mundo. No haces lo del mundo, no te comportas como lo del mundo, no dices lo del mundo, sino que tú eres luz, testimonio de Cristo en ese mundo de tinieblas. Eso es lo que tenemos que hacer. Y lo que estaba haciendo David era lo que hace todo el mundo, ¿verdad? Lo normal. Si hubiera también tenido un amigo rey, una reunión ahí de cuates, de reyes, que le hubieran aconsejado sus cuates reyes. Tú eres rey, David, pues obviamente tú mata al que quieras, tú puedes tomar la mujer que quieras, tú eres el jefe. Pero eso no es lo que dice Dios. No es lo que dice Dios, ¿verdad? Y, híjole, aquí también hay otro problema que hay que tener, que hay que tomar en cuenta. Y es que tal vez esto no se aplica a ti tan directamente porque dices, oye, esto es muy fuerte, yo no le he sido infiel a mi esposa, yo no le he sido infiel a mi esposo. Pero, ¿qué tal, verdad? ¿Qué tal pornografía? ¿Qué tal coquetear con alguien en el trabajo? ¿Qué tal cuando haces algo que sabes perfectamente que a tu esposa o a tu esposo no le agrada para nada, pero que tú lo estás haciendo ahí? Y entonces, para Dios hay que tener un corazón limpio y puro. Limpio y puro. Cualquiera que sea tu caso, si tú sabes, dices, yo tengo un problema con esto, el día de hoy tú entrégaselo a Dios. Entrégaselo a Dios. Si hay un problema en tu vida, si hay un problema en tu corazón, ¿verdad? Tú entrégaselo a Dios. Entrégaselo a Dios esta mañana. Ponte a cuentas con Él y busca a alguien. Busca a alguien que te ayude. Busca a alguien que pueda estar contigo cuando sientas esa necesidad de que se enfrente, que venga la tentación, tú puedas llamar, tú puedas buscar y no lo hagas. Y no lo hagas. Porque el principio es que siempre hay consecuencias. El pecado, la consecuencia del pecado, siempre lo decimos, ¿cuál es? La muerte. Es la muerte, es la pérdida, es la separación de Dios. Pero la clave aquí es humillarte, es confesar tu pecado y buscar ayuda. Buscar ayuda con alguien que sí te pueda ayudar. No con los cuates del mundo, del trabajo, no, con hermanos aquí en la iglesia que tú sabes que te van a ayudar con ese problema de fornicación, pornografía, cualquier cosa que tú tengas ese problema. Busca a Dios y busca a alguien que te pueda ayudar. Y son así, sé que este es un problema más para los hombres, creo, porque creo que las mujeres también ocurre, pero hubo un tiempo en Monterrey cuando yo era joven y teníamos un grupo entre los chavos de universitarios y teníamos, estaba medio raro, ¿no? El propósito del grupo, pero el chat ahí en WhatsApp, el propósito era ese, cuando alguien así, pues, estuviera ahí solo en su casa y el internet disponible en todo momento. Entonces escribíamos ahí en el mensaje, oigan, amigos, oren por mí, o vengan por mí, oigan, y si vamos a hacer algo, llévenme a algún lugar porque se me hace que aquí voy a hacer algo que no está muy bien frente a los ojos de Dios. Entonces lo hacíamos, tenemos un grupo ahí, ¿verdad? Algunos amigos ahí del grupo de universitarios, y funcionaba. Tú haz lo que tú quieras, pero busca ayuda, busca apoyo, busca hacer algo para con Dios y no pecar, no hacerlo, ¿verdad? Y aquí el mismo David nos da la clave, porque David, ¿ustedes se acuerdan cuál fue la historia? ¿Cómo se da cuenta David que había hecho mal? Samuel le presenta una historia, ¿no? Natán. Sí. Entonces para David en ese momento pues las cosas se habían arreglado, ya, punto, ya la hice, ¿no? Se arregló. Pero para que David llegara al arrepentimiento
que cambiara, que se confesara, llega otro profeta llamado Natán, y Natán le cuenta una historia a David. ¿Te acuerdas? Vamos a ver aquí rapidito, y aquí nos tenemos que ir al capítulo 12, versículo 2. Le cuenta una historia y le dice, oye, el rico tenía numerosas ovejas. Se la dice Natán a David. Pero el pobre no tenía más que una sola corderita, y él había comprado y criado, y que había crecido con él, y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido. Y entonces esta historia se enoja a David, ¿verdad? Se enfurece, ¿verdad? Ahí en el versículo 5. Se enfureció en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que el que hizo esa historia que me estás diciendo es digno de muerte. Y entonces Natán le dice, esa historia eres tú, ¿verdad? Y por el pecado que había cometido. Y David se da cuenta, o no sé en ese momento, pero él ya sabía que había pecado así varias veces, ¿no? Por varios, si le estuviéramos haciendo aquí, leyendo su sentencia, tenía varios cargos ahí, no únicamente uno, ¿verdad? Y entonces David reconoce su pecado, se pone a cuentas con Dios, pide perdón a Dios y busca cambiar. Y ese es el mensaje de esta mala decisión. Si tú has tomado una mala decisión en tu vida, aún estás a tiempo. Aún estás a tiempo, no es tarde. Decide tomar el paso y el camino correcto para Dios, pedirle perdón a Dios, arreglar las cuentas con Dios y hacer los cambios necesarios para no volverlo a hacer. Necesitas tomar acción esta mañana. Si tú has hecho alguna mala decisión, y tal vez aquí nos pone el ejemplo de un pecado sexual, pero cualquier mala decisión, economía, de familia, de orgullo, de cualquier situación que tú estés pasando, hoy es el momento que te puedes poner a cuentas con Dios. Hoy es el momento. Y fíjate, hay un salmo que se los voy a dejar de tarea para que lo lean. El Salmo 51. Salmo 51. El Salmo 51, de hecho tú puedes leer ahí el encabezado y dice, Salmo después de haber hablado con Natán, después de que se arrepintió David. Y vamos a leer un par de versículos nada más. Dice así, fíjate la actitud después de David. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. El 2, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. ¿Está arrepentido David? ¿Cómo lo ves ahí? Y podemos seguir leyendo el 51. ¿Está arrepentido? Yo creo que sí. Es lo que nos está diciendo aquí. Podemos estar tumbados por las malas decisiones que hemos tomado, pero no dejarnos en la lona, no dejarnos noquear y actuar como hizo David. Después, ¿verdad?, del pecado, de tus malas decisiones, toma la decisión correcta, acércate a Dios, arrepiéntete, busca ayuda, busca a Dios, busca a alguien más que te pueda echar la mano. Hay un montón de personas que te pueden echar la mano. Busca hacerlo. Y ese es el primer round que tiene David. David dejó de ser fiel, pero actuó bien al final.
¿verdad? Se levantó ahí después de la lona, se levantó, se arrepintió, buscó a Dios. Ese es el primer round. Vamos con el segundo, ¿les parece bien? Sí. El segundo round, el segundo problema que tiene aquí David está, nos vamos a dar un brinquito ahí en las escrituras, a Primera de Crónicas, capítulo 21. Primera de Crónicas, capítulo 21. Ok, entonces, ¿qué ocurre aquí? Si recuerdan, libro de Crónicas o Crónicas de los Reyes, ¿verdad? Nos narra la historia de los reyes de Israel. Y en este momento, ¿verdad? En el primer libro de Crónicas y en este capítulo, pues nos está contando la historia de David, o esta parte de la historia de David. Y entonces aquí podemos ver que David también, siendo rey, o sea, tú puedes ver a David que era un ejemplo en fe, ¿verdad? Tenía una gran fe. Tuvo enfrente a Goliat, al gigante. Inclusive antes de enfrentarse a él, ¿qué dijo? Declaró que le iba a ganar, ¿verdad? Bola de incircuncisos, ¿verdad? A ti te voy a matar. Y entonces, sin dudar absolutamente nada, va corriendo frente al gigante y lo mata de una pedrada, y con su propia espada saca y le corta la cabeza. Fíjate la determinación que tenía David. Una gran fe, una fe que sin ver lo que estaba por delante, sin ver esa batalla, lo que iba a pasar después, él ya tenía la certeza y la seguridad de que él iba a ganar. Esa es la fe, tener la confianza y la seguridad de si tú cumples la palabra de Dios, Dios te va a responder. Esa es una verdadera fe, ¿verdad? Y lo hizo. Pero la fe tiene esta cuestión de que si tú no la nutres, se va marchitando, ¿verdad? Es como una plantita que si tú la dejas de regar, se va marchitando. Si tú la dejas de ejercitar, se va marchitando. Es como un músculo, si tú lo dejas de usar, pues se va haciendo así como todo aguadillo, ¿no? ¿Verdad? A ver, hazle como si le echaras sal a la comida. Y chécate, ¿verdad? Y chécate, si está flacidillo, significa que no has utilizado muchos tus tríceps y que tienes que ir a hacer ejercicio. Es lo mismo con la fe, ¿verdad? Si uno no la ejercita, si no la pone en práctica, si no lo vive, entonces se va poniendo flácido, aguado, medio feo, sin fuerza y marchito. ¿Qué es lo que pasó con David? David dejó de tener fe. David decide hacer un censo para saber cuánta gente había en su reino. Se enfocó en su propia fuerza. Yo quiero saber cuántas personas hay en mi reino. Y entonces se inventó el primer censo antes del INEGI, de aquel entonces, y decide crear el INEGI del pueblo de Israel y hacer un censo para saber cuántas personas había en su reino. Pero esto tú lo ves en la Biblia y nunca fue algo que Dios le dijera, le aconsejara, le guiara qué tenía que hacer. De hecho, tú ves en la Biblia, claramente en la Biblia dice, esto no agradó a Dios. Así tal cual lo dice, esto no agradó a Dios, no agradó a Jehová. Inclusive, tú ves ahí que Joab le advirtió, pero no lo hizo. Y a causa de esto hubo una gran mortandad. Fe no simplemente es no dudar, pero tuvo una desconfianza de Dios y entonces murieron, viene en la Biblia, 70,000 personas murieron. Y esa es otra vez nos regresamos a la consecuencia del pecado, que es la muerte, otra vez. Entonces, tú afectas a mucha gente para vida o para muerte
con tus decisiones, para edificación o para destrucción. Si tienes fe o tienes duda, cuida tus decisiones, cuida tus acciones, cuida tus palabras. Hay personas que te están viendo, que te están observando. Sobre todo quien está discipulando, sobre todo quien es líder en la iglesia, sobre todo quien ya tiene tiempo. Hay personas que te están observando y diciendo, pues es que si Daniel hace eso, él aprueba que como hijo de Dios está bien. Entonces, cuidado, todos tenemos que guardar un buen testimonio y ser ejemplos. El día que tú decides dejar de venir a la iglesia, que tú decides alejarte de Dios, ¿tú crees que no afectas a otras personas? ¿Tú crees que no afectas a tus hijos? ¿Tú crees que no afectas a tu discípulo? ¿O a tus amigos aquí en la iglesia? Y digo amigos porque, pues, somos hermanos, pero hay amigos que tienes aquí, ¿verdad? Y si tú te vas, ¿no crees que vas a afectar a tus amigos? Claro que sí, claro que se afecta. Y si tus amigos sienten lo mismo que tú, se contagiaron de lo mismo, van a abandonar la iglesia, van a alejarse también. Entonces ten cuidado con esas cosas. Afecta, tu vida afecta, y busca que tu vida afecte pero para bien, que afecte para bien a los demás, ¿verdad? Híjole, este error le costó un montón, pero David tenía un gran corazón, y es lo que lo salvaba, un gran corazón, una gran humildad, y se arrepiente y corre a corregir el problema. Y otra vez, vamos a ver qué pasa aquí en 1 Crónicas 21, del 5 al 27. ¿Ok? Dice, voy a leer desde el 4. Mas la orden del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo a David. Y había en todo Israel 1,100,000 que sacaban espada, y de Judá 470,000 hombres que sacaban espada. Entre estos no fueron contados los levitas ni los hijos de Benjamín, ¿verdad? No Benjamín el de aquí, sino el de Israel, porque la orden del rey era abominable a Joab. Fíjate, Joab sabía. Asimismo, esto desagradó a Dios, hirió a Israel. Ahí está, desagradó a Dios. Entonces dijo David a Dios: he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Muy locamente. ¿Alguien ha hecho algo locamente? Sí. Y habló Jehová a Gad, vidente de David, diciendo: ve y habla a David y dile, así ha dicho Jehová, 3 cosas te propongo, escoge de ellas una que yo haga contigo. Y viniendo Gad a David, le dijo: así ha dicho Jehová, escoge para ti, ahí te van las opciones, 3 años de hambre, o 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por 3 días la espada de Jehová. Es esto, la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues que responderé al que me ha enviado. Y entonces David dijo a Gad: estoy en grande angustia. Híjole, ¿qué escogerías si fueras el rey David? Los 3 meses. ¿Los 3 meses tú dejas? Híjole, todo es tan mal, ¿no? O sea, dices, no. Pero tienes que escoger. Es consecuencia de tu pecado. No hay opción. Tienes que escoger. No hay salida aquí. No hay salida. Dice el 13: ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo.
pero que no caiga en manos de los hombres. David sabía, ¿verdad? Conocía a su Dios. El 14, así Jehová envió una peste en Israel y murieron de Israel 70,000 hombres. Híjole. Y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla, pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal. Y dijo al ángel que destruía, basta ya, detén tu mano. El ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán, Jebuseo. Y alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra con una espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros, cubiertos de cilicio. Y dijo David a Dios, ¿no soy yo el que hizo contar el pueblo? Yo mismo soy el que pequé y ciertamente he hecho mal. Pero estas ovejas que han hecho, Jehová, Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. Y el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Ornán, Jebuseo. Entonces David subió conforme a la palabra que Gad le había dicho en nombre de Jehová. Dice el 21, y viendo David a Ornán, miró Ornán y vio a David, y saliendo de la era se postró en tierra ante David. Entonces dijo David a Ornán, dame este lugar de la era para que edifique un altar a Jehová, dámelo por su cabal precio, para que cese la mortandad en el pueblo. Y vean también la actitud ahora de David. Al principio era, pues yo soy rey, yo puedo hacer el censo que yo quiera, pero después arrepentido nuevamente. Nuevamente David tiene ese arrepentimiento, deja de hacer su pecado, se da cuenta perfectamente que lo que hizo estaba mal a los ojos de Dios, que era un pecado y que tenía que parar. Lo detiene, lo quita de raíz. Y eso también es algo que nos muestra aquí David y nos enseña que el pecado, la maldad en nuestra vida, hay que quitarla pero de raíz. No podemos dejar ahí un tantito, ¿no? O decirle, ay, espérate Dios, con eso sí no. Te entrego esto, pero no esto de acá. Si hay un pecado en tu vida, hay que quitarlo, pero de raíz. De raíz se lo tienes que entregar a Dios. Tú ves en la Biblia y David no vuelve a cometer el mismo error. No vuelve a cometer ese mismo error, porque sabía, aprendió la lección y no lo volvió a hacer. Y así tenemos que ser nosotros. Esa mala decisión, quitarla de raíz y decir, ¿sabes qué? No me va a volver a pasar. ¿Cuántas veces no te ha vuelto a pasar? ¿Cuántas veces no has vuelto a tropezar con la misma piedra? ¿Cuántas veces? Pero no será ya tiempo, y Dios lo dice, ¿no será tiempo que ya dejes de tropezarte con lo mismo? ¿No será ya tiempo de que quites de raíz ese pensamiento, ese pecado, esa maldad, y te enfoques en Dios? Y ese es el mensaje esta mañana. Tus malas decisiones te han llevado a malas consecuencias. Pero Dios no quiere que vivas en esas malas consecuencias. Dios quiere que dejes de hacer lo malo y redirigirte a buenas consecuencias, porque ahora sabes tomar buenas decisiones. Buenas decisiones. Y hay un montón de ejemplos aquí en la Biblia donde tú puedes ver malas decisiones de personas que vivieron con malas consecuencias, ¿no? ¿Ok? Porque hay que confiar en Dios. Ahí está. ¿Se acuerdan, por ejemplo, Saúl, el rey, ofrece un holocausto, ¿verdad?, en lugar de quien debía, el profeta Samuel? Y sabemos la historia, el desenlace de Saúl muriendo. Después tenemos a Abraham, ¿verdad? Abraham
que dice, ok, bueno, me voy a dejar, voy a tener un hijo, si tú insistes tanto, mi querida esposa, que yo tenga relaciones con tu criada, bueno, pues me dejo, ¿verdad? No digo nada. Y entonces hay una consecuencia de eso. Vemos, por ejemplo, a Aarón, ¿verdad? Al esperar, al ver que su hermano no regresaba, ¿será que ya nos habrá abandonado Dios? Pues si nos creamos un Dios aquí con un becerro, a ver, préstenme, vamos a hacer un becerro de oro. ¡Qué locura! Y tú ves la historia, las consecuencias por las que vive Aarón, también inclusive sus hijos, las consecuencias se pasan de generación en generación. Ves también la historia de Moisés, desobedeciendo a Dios al golpear la roca, y eso le costó el no entrar a la tierra prometida. Entonces, hay un montón de historias que nos enseñan que no debes de seguir haciendo tus malas decisiones, debes de poner un alto, debes de seguir obedeciendo a Dios. Vive con certeza, con convicción, sin dudar nada. Recuerda que los grandes, dice ahí, viven por fe. Sea un hombre de fe, sea una mujer de fe, un joven de fe. Dios, confía en Dios, Él te va a proveer, te va a cuidar, te va a salvar, te va a ayudar, nunca te desamparará. No dudes de las palabras de Dios que están ahí en su palabra, no dudes de Él. Él promete y Él hace. Toma esas decisiones de tu vida, toma convicción, certeza y vas a ver una gran diferencia en tu vida. Utiliza ese gran poder que Dios te da. Y para terminar con estos, 2 rounds aquí que tiene David, ¿cuál cuadra ahí más contigo? Tal vez el primero, tal vez las dos. Primero, ¿verdad? Ese gran pecado de observar a una mujer, tomar a esa mujer, mandar matar a su esposo. O dejar de tener fe, confiar en sí mismo, no confiar en Dios. Tú puedes ver, tú lee los salmos y me encanta cómo David escribe los salmos, porque es una persona común y corriente como tú y yo, ¿verdad? Que un día nos sentimos animados y al siguiente día nos sentimos agobiados y tristes, y a veces así están los salmos, ¿verdad? Lees un salmo donde dices, gloria a Dios, y de repente lees el siguiente salmo y agobiado estoy está mi alma. Me siento igual que David, ¿verdad? O sea, David sí me entiende, ¿verdad? David sí me entiende. ¿Y sabes qué decía la Biblia acerca de David? ¿Qué dice Dios acerca de David? David tenía un corazón como el de Jehová. David era la persona que Dios quería. Y Dios puede decir lo mismo que tú, que decía David. Si quieres que Dios diga, Emi, Daniel, Ahmed, Mar, Manuel, tiene un corazón como el que yo quiero que tenga. Hoy es el día de que tú puedes retomar ese camino, confesar tu maldad, confesar tu pecado y tomar una decisión y actuar como actuó David. A pesar de las malas decisiones, ¿qué hizo David? Se arrepintió, tuvo humildad, enfrentó las consecuencias y arregló las cosas, buscó arreglar las cosas. Y entonces yo creo que este mensaje de estar tumbado pero no noqueado por las malas decisiones, yo les preguntaba al inicio quién ha tomado una mala decisión en su vida. Yo vi que todos levantaron la mano, algunos levantaron hasta el pie, ¿verdad? Como Condorito, algunos. Pues hoy es día, hoy es momento de que te pongas a cuentas con Dios y decir, ¿sabes qué? No quiero vivir en esas malas decisiones. Y aunque hayas tomado malas decisiones, decir, ¿sabes qué, Dios?
yo sé que todo lo cambias para bien. De las cenizas tú haces salir lo hermoso. Y tú usa mis malas decisiones, Dios. Usa mis malas decisiones y saca de mí algo hermoso. Dios quiere hacerlo. Si tú sigues con vida el día de hoy y tú piensas que hay puras cenizas en tu vida, Dios quiere sacar algo hermoso de ti. Aún estás a tiempo y aún estás con vida y Dios lo quiere hacer. Entonces, ¿qué te parece si oramos a Dios? Tú ahí en tu lugar oras a Dios, pero ¿qué te parece si alguien quien guste venir acá al frente y decir, ¿sabes qué? Yo quiero entregar aquí en el altar mis pecados, ponerme a cuentas con Dios. Ven, que no te dé pena, ven y entrégale a Dios, ponte a cuentas con Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar. Si alguien quiere orar aquí al frente, pase. Híncate y ora a Dios. Y si no lo quieres hacer, hazlo ahí en tu lugar. Ora al Señor, ora a Dios, entrégale a Dios. Y vamos a dar un pequeño momentito para hacerlo. Señor, te damos muchas gracias porque tú eres bueno con nosotros. Tú sigues siendo Dios, sigues obrando y gobernando sobre nosotros. Y yo, mi Señor, te quiero pedir en este día que tú perdones nuestros pecados. Dios, perdona mis pecados. Perdona cada vez que yo he pensado en contra de ti, pensado que yo soy más que cualquiera que otro de mis hermanos. He pensado que soy más que cualquier otro líder aquí en mi iglesia, cualquier otro pastor. Te pido perdón, Señor, por mi soberbia que está en mi corazón, Dios. Te pido perdón, Dios, y yo quiero tener un corazón como el tuyo. Y te pido lo mismo para mis hermanos aquí. Danos un corazón entregado, un corazón limpio, un corazón puro. Te queremos entregar nuestros pecados. Queremos estar a cuentas contigo. Queremos que tú sigas obrando en nosotros, que tú sigas haciendo y bendiciendo nuestras vidas. Queremos ser obreros fieles a tu servicio. Queremos ser personas que están dedicadas a ti. Y ayúdanos a ser como David, que aunque hemos cometido mal, aunque hemos hecho malas decisiones, no queremos vivir en esas malas decisiones. Queremos salir adelante y bajo tu mano y cuidado tener una vida de victoria y de bendición. Y te pido para esta iglesia que aunque hemos estado noqueados algunos momentos, no estemos en la lona, no estemos noqueados, nos levantemos y que nos dejemos hacer una obra maravillosa como solo tú lo sabes hacer, Dios. Haz con nosotros una obra hermosa como solo tú lo sabes hacer. Señor, te doy muchas gracias por este día. Te doy gracias por lo que vas a hacer en nuestras vidas, con nuestras familias, con nuestra iglesia. Y todo esto te lo entregamos a ti, Señor. En tu bendito nombre, Cristo Jesús.